Hola a todos, hoy estamos acá otra vez con Elizabeth Jiménez, ella ya había estado con nosotros en una oportunidad y hoy la invité porque hay un tema que me ha llamado mucho la atención y que obviamente tiene que ver con muchas de las preguntas que ustedes me han mandado y es el tema de las prácticas. ¿Por qué? Porque la gente me dice, no, es que yo, por ejemplo, aplacé semestre, entonces no puedo aplicar a esa práctica porque pues no hay un convenio con la universidad o pues cosas así similares. Entonces yo quise invitar a Eli para que nos cuente cuál es la diferencia entre la práctica, un contrato de aprendizaje y digamos otros temas que se dan de manera más informal en el mercado y después yo les doy como unas recomendaciones para que ustedes tengan otras opciones de trabajo en estos momentos. Entonces, hola Eli, gracias por aceptar la invitación y pues nada, si quieres empecemos y nos puedes contar porfa cuál es la diferencia entre estos conceptos y un poco tu opinión al respecto. Listo, bueno, gracias por la invitación. Entonces, sí, es una pregunta pues del día a día. Es súper común que la gente confunda estos conceptos, entonces te los voy a resumir un poquito como para domis. Entonces, cuando a ti te hablan de un contrato de práctica, es que voy a hacer la práctica o es que soy el practicante, te están hablando de dos tipos de contratos. ¿Qué quiere decir? Que la práctica como tal es como el nombre genérico, el nombre general del cual se desprenden dos tipos de contratos. Puede ser, por un lado, un contrato de pasantía y por el otro puede ser el contrato de aprendizaje. Entonces, el contrato de pasantía como tal es un contrato en donde lo que existe entre la empresa que daría pues la práctica y la universidad es un convenio. Entonces existe un convenio educativo entre la universidad y entre el lugar en donde se va a desarrollar la práctica. Y normalmente se encuentra vinculado a un pensum, ¿no? Al curso de una materia y a unas características curriculares específicas. Entonces, en el marco de ese convenio que existe entre la Universidad Javeriana y la oficina X, existen una serie de compromisos de parte y parte. Y entre esos compromisos está el permitir que un estudiante, en este caso de la Javeriana, vaya a la oficina, digamos, de abogados a prestar o a desarrollar una práctica dentro de ese pensum como si fuese una materia más. Entonces, este es el caso del día a día de la práctica. Y en paralelo está el contrato de aprendizaje. Entonces, el contrato de aprendizaje es una figura de es una forma de vinculación en la que un estudiante va y realiza una fase práctica o desarrolla una fase como tal en la empresa para buscar ganar cierta experiencia dentro de un desarrollo pues global que tiene tanto una fase teórica como una fase práctica. ¿Cuál es la diferencia con el contrato de pasantía? Que aquí no necesariamente hay un convenio con una institución educativa. El contrato de aprendizaje o los aprendices son personas que las empresas están obligadas a vincular a través de este contrato cuando tienen más de 15 trabajadores. Entonces, en Colombia, cuando una empresa tiene o una persona natural tiene más de 15 trabajadores, tiene que cumplir con lo que se llama una cuota de aprendizaje. Y en esta cuota de aprendizaje, entonces, si tiene entre 15 y 20 es uno, y a partir de ahí, cada 20 trabajadores es un aprendiz adicional. Entonces, normalmente el SENA le fija esa cuota de aprendizaje y le dice, tengo disponibles tales y tales y tales, y las personas se van vinculando a la empresa. ¿Pueden vincularse a través de contratos de aprendizaje personas que no estén vinculadas al SENA? Sí, pero la empresa no puede vincular más del 25% de esa cuota por fuera, por así decirlo, de las personas que estén vinculadas al SENA. Y podemos hablar de formación universitaria, pero también de formación técnica y tecnólogos. Entonces, cuando hablas de la práctica como tal, se ciñe más como a una materia, ¿no? A un convenio que existe entre una universidad y una empresa. Y cuando hablas de contrato de aprendizaje, hablas de una persona que envían a una empresa a prestar un servicio, no necesariamente ceñido como a un currículo o a unos determinados objetivos, sino simplemente que buscan que gane cierta experiencia en el marco de la empresa, obviamente en relación con su formación. Entonces, estas son las dos figuras. En el contrato de práctica, no es obligatorio pagar, pero si llegas a reconocerle una remuneración al estudiante, tiene que ser de mínimo un salario mínimo, ¿no? Y en el contrato de aprendizaje hay una cosa que se llama apoyo de sostenimiento, y ese apoyo de sostenimiento puede ser en la fase ya práctica hasta del 75% de un salario mínimo.
Estas dos figuras como tal no son contratos de trabajo. Entonces, Pero es súper importante. ahí tengo una pregunta rápida. Para yo ser aprendiz, ¿yo tengo que estar vinculada con alguna institución educativa o no necesariamente? O sea, ¿puedo yo ir ahorita que ya me gradué hace 5 o 6 años a vincularme como aprendiz? Sí, pero depende muchísimo de la empresa y de la cuota de la empresa. Y hasta qué punto quieres tú un contrato de aprendizaje que se supone que te está formando, en la práctica sobre un conocimiento que tú ya tienes para ya como tal. Exacto. Entonces, si tú me preguntas a mí ya como abogada laboralista, yo no te lo recomendaría a quien está del otro lado, porque sería muy fácil para ti, Laura, alegar después que en realidad era un contrato laboral y que te contrataron como aprendiz, pues porque no estás, para no pagarte cesantías, ni primas, ni prestaciones. O sea, es muy raro que una sociales. empresa se vaya a meter en ese sancocho, como a contratar a alguien como aprendiz. Eso no es común, no. Las empresas normalmente se ciñen a su cuota, cumplen con esa cuota a través del SENA o a través de instituciones educativas y personas que quieran complementar su formación, pero sí, pues no hay un límite como tal de edad, es una especie de formación profesional. E incluso las empresas pueden hasta cierto porcentaje monetizar esa cuota, o sea, pagarle al SENA y decirle, yo no quiero tanta gente de aprendiz, entonces tengo 2 aprendices y le pago una cuota, un valor por el resto. Y eso es diferente al de la pasantía, porque en la pasantía sí requieres necesariamente que haya un contrato o un convenio con una institución de educación. Ok, perfecto. Listo. Y Eli, digamos que mi pregunta iba un poco porque yo, por ejemplo, te voy a contar mi caso. Yo cuando me gradué, yo hice una práctica que en realidad no se ceñía a ninguno de esos 2 contratos que me dices. Si era simplemente una empresa, necesitaba a alguien junior para trabajar y pues obviamente estaba contratando un practicante, pero a ellos les era un poco irrelevante si yo estaba estudiando o no estaba estudiando, porque igual no era una empresa del sector público. Entonces, me gustaría que nos hablaras, porfa, como de esa, digamos, tercera categoría que se ve mucho en el mercado, bien conocida, pues sí, casualmente conocida como práctica. Sí, digamos que mi primera experiencia laboral también fue igual a la tuya, ¿no? Yo entré a trabajar a una empresa y era la practicante, pero en realidad tenía un contrato a término, un contrato de trabajo, incluso a término indefinido. Lo que pasa es que como no me había graduado de la universidad, ese periodo, para la oficina de abogados en la que yo trabajaba se denominaba práctica y me decían que yo era una practicante, pero en realidad tenía un contrato de trabajo. Entonces, en muchísimos casos, cuando ofrecen prácticas en muchas empresas, en realidad están ofreciendo algún tipo de contrato laboral. Lo que pasa es que probablemente la remuneración no sea muy alta, ¿cierto? Y probablemente el rango que internamente va a cumplir la persona o la labor, pues es un rango inicial en donde van a comenzar a aprender de soporte, de apoyo, como muy junior, como tú lo dijiste ahorita. Pero no por el hecho de que en una empresa o vean una oferta de trabajo que digan, no, es que estamos contratando un practicante, necesariamente la vinculación que esa empresa tiene pensada realizar es como pasantía o como contrato de aprendizaje. Okay. Muchas veces, en muchísimos casos, digamos muchísimos, estos contratos de pasantes o de practicantes que están ofreciendo son contratos de trabajo. No es común que busquen un practicante por una oferta del empleo, de LinkedIn o en estos lugares. ¿Por qué? Porque es que la cuota de aprendices la cumplen con el SENA, la cumplen con las universidades, igual con los contratos de practicantes, pues tiene que haber un convenio. Entonces, si uno tiene un convenio con la universidad A o con la universidad B, pues uno primero va a esas universidades buscando el practicante, o estas mismas universidades son las que te notifican a comienzo de año, dependiendo del convenio. En enero te llega fulanito de tal, que va a ser tu practicante 9 horas a la semana, cumpliendo estos objetivos por estos 4 o 5 meses que siguen. Entonces, sí tienen que estar pendientes, porque muchas veces lo que ven en las ofertas de públicas, pues como tal de prácticas, no son prácticas en el sentido estricto legal que les estamos comentando, sino que son muchas veces contrataciones laborales. Genial, o sea, ahí digamos que sería recomendable que si tú estás buscando, por ejemplo, tu primer empleo y ves una práctica súper interesante en una empresa en la que te encantaría trabajar y que digamos es una empresa que maneja esquemas flexibles, porque yo me imagino que pues hay empresas, por ejemplo, sector público, que jamás en la vida te van a permitir esa figura.
pues que sería una buena idea mandar un correo preguntando, oye, me gustaría saber si para esta práctica yo necesito vinculación con la universidad o si puedo estar ya graduado, etcétera. ¿Eso sería una buena recomendación? Esa sería una gran recomendación. Preguntar. Preguntar, a veces leer la letra menuda, literalmente muchas veces en las mismas ofertas ya están, solo que incluyen una cantidad de cosas y al final ya es que ves. Pero yo sí preguntaría definitivamente y no dejaría de aplicar algo simplemente porque diga práctica, porque si bien la práctica es una cosa, muchas veces le llaman práctica a contratos de trabajo para tu primer trabajo, entonces definitivamente lo haría. Claro, no, y acá, digamos, un poco hablando de nuestro medio, que pues somos amas del mundo de abogados y lo vivimos en las firmas, pues a la firma obviamente le sale mucho mejor poner en una oferta laboral que está buscando un practicante, por ejemplo, para ser el patinador o para ser el abogado junior, que necesariamente contratar a un abogado ya graduado, porque en últimas, salvo que uno no tenga tarjeta profesional, pues la diferencia no es ninguna. Entonces te van a hacer una oferta, digamos, las firmas de abogados, yo diría que por ahí el 80% sin tener pues un número validado, hacen eso, y es que contratan con práctica a personas para su primer trabajo, pero no necesariamente es una práctica legalmente hablando que le va a pedir al estudiante tener una vinculación con una universidad, entonces pueden estar ya graduados o ya pueden haber terminado materias, ya pueden estar, digamos, listos para entrar a su primer trabajo y lo hacen a través de una práctica y esto es una además súper forma de vincularse con una empresa que a ustedes les llame mucho la atención, porque obviamente después hay varias opciones de quedarse y las firmas de abogados, por ejemplo, eso es bastante común. Exacto. Y ahí sí es importante tener en cuenta que es diferente si tú entras a una empresa como practicante en virtud de un convenio con una universidad o si entras como practicante simplemente porque no te has graduado, pero con un contrato a término fijo. Y es la posibilidad después de enganche o de continuar, pues es mayor si es un contrato a término fijo o un contrato a término indefinido a si es simplemente un convenio con una universidad, porque estos convenios de formación son bastante limitados en las horas, en lo que puedes hacer y requieren cada 6 meses enviarte a una nueva persona para que esa nueva persona cumpla con su materia y con su curso. Entonces, si estás bajo esta figura, pues tu convenio, tu práctica como tal con la universidad se acaba. Pero si tienes un contrato de trabajo como tal, ya cualquiera que sea su modalidad, pues probablemente es porque la empresa sí tenga esa necesidad, pero está vinculando a una persona simplemente en su primer trabajo para formarla porque no se ha graduado. Entonces, claro, la posibilidad de engancharse es mucho mayor. Y lo que tú dices en las firmas de abogados, pues todos hemos pasado por ahí y trabajamos así actualmente. Entonces, por ejemplo, en la oficina en la que yo estoy tenemos las dos figuras, tenemos convenios con un par de universidades, pero también en algunas ocasiones se han vinculado estudiantes universitarios, no a través de ningún convenio con universidad o no a través del contrato de aprendizaje, sino simplemente porque algún abogado da clase y le pareció pilo al estudiante y quiso vincularlo a la empresa. Y a esa persona se le dice en el argot pues popular como si fuese un practicante, pero en realidad tiene su contrato normal de trabajo. Entonces sí es importante tener clara esa diferencia y no frenarse o dejar de aplicar simplemente porque la convocatoria como tal dice una cosa. Hay que preguntar un poquito más, analizar. Exacto. Entonces, primera recomendación, lean muy bien la descripción. Ustedes van a ver, hay convocatorias que les dicen, por favor, que no haya firmado contrato de aprendizaje. Esto quiere decir que probablemente ellos necesiten firmar contrato de aprendizaje con usted o cosas así. Entonces, lean muy bien la letra menuda de la vacante. Y paso número 2, envíen un correo de forma muy cordial, obviamente, a la persona específica, preguntando si a ustedes les están exigiendo tener algún convenio con una universidad específica o si es un contrato de aprendizaje o si simplemente están buscando una persona para la práctica. Eli, mil y mil gracias por esta explicación. Me imagino que surgirán muchas preguntas. A todos les digo, porfa, que la pregunta no sea, ay, ¿en L'Oréal es práctica o es convenio? Porque la verdad no sabemos. O sea, la verdad, eso se los pueden responder en L'Oréal, no nosotros. Pero si tienen alguna otra pregunta de cómo funcionan esos convenios, pues saben que acá los comentarios quedan completamente abiertos, el DM también. Y nuestra abogada Elizabeth Jiménez, abogada Elizabeth Jiménez, pues también está dispuesta a responderle sus preguntas como lo ha hecho de forma muy querida hasta ahora. Mil y mil gracias, Eli. Con mucho gusto, Laura. Y si cualquier cosa, aquí estamos para resolverles esas dudas. Claro que sí, gracias.